Estados Unidos sumó otra recompensa y ahora son $6 millones, los que se ofrecen por información que permita capturar a los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio. El estiaje hace que la generación de energía hidroeléctrica disminuya en un 10% y que las autoridades compren energía a Colombia. Maribel Barreno y Juan José Morillo ya no son vocales del Consejo de la Judicatura porque ese organismo los removió esta mañana. La policía tiene un escuadrón de 10 drones cuyas cámaras registran imágenes a más de 1 kilómetro. La primera causa de muerte en Ecuador es el infarto agudo al miocardio, que provocó 13.000 fallecimientos en 2022. 25 millones de estadounidenses están en alerta por el paso de una tormenta que inunda parte de Nueva York. Se encendió la antorcha para los Juegos Panamericanos 2023, que viajará desde México hasta Santiago de Chile, sede del evento deportivo. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 29 de septiembre. Ofrecimientos para lograr develar autores del asesinato de Fernando Villavicencio. Con esto comenzamos. Estados Unidos, tras pistas del crimen. Casi 2 meses después del asesinato de Fernando Villavicencio, Estados Unidos anuncia 2 recompensas millonarias por información para capturar a los autores intelectuales de ese crimen y al cabecilla de la banda transnacional a la que pertenecen. Merlin Ochoa con los 2 ofrecimientos que ya suman $6 millones. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tiene interés para descubrir a los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio? Su relación con el Departamento de Estados Unidos empezó en 2012, cuando Villavicencio trabajó en un organismo internacional en Washington, cercano a la Agencia Federal de Investigaciones FBI. Cristian Zurita, quien investigó junto a Villavicencio varios casos de corrupción en Petroecuador, señala que ahí estableció contactos para investigar la trama de corrupción en el estatal durante el gobierno de Rafael Correa. El FBI mostró interés sobre los millonarios contratos con China y los vínculos con empresas intermediarias en Estados Unidos. Villavicencio regresó al Ecuador y como asesor del asambleísta Clever Jiménez, contrastó información con el Departamento de Estado. Son procesos que fueron impulsados sobre todo por Fernando Villavicencio y que fueron entendidos por las autoridades norteamericanas que acogieron la información que tenía y que pues el día de hoy se concreta con una gran cantidad de procesos y sentenciados en ese país. La relación con el FBI se consolidó cuando asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en donde denunció nuevos casos en Petroecuador, como la red que manejó Nielsen Arias, sentenciado en Estados Unidos por los contratos de preventa petrolera con China. Además, porque amplió sus investigaciones sobre los vínculos del narcotráfico en la política del Ecuador. Para el gobierno este es un punto importante de interés de Estados Unidos. Dar con los responsables del asesinato de Villavicencio significa un potente mensaje en la región a los grupos vinculados al narcotráfico y sus nexos políticos. Evitar justamente que el crimen organizado y el narcotráfico se apodere de las instituciones del país. Por eso es importante, no solamente para luchar contra la impunidad, que merece este o cualquier caso, sino que este merece una especial atención por las connotaciones que tiene, por la valía de Fernando Villavicencio, por ser un candidato presidencial en el momento de su asesinato. Por invitación del gobierno, el FBI colabora con la justicia ecuatoriana para dar con los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Narcotráfico, la guerra sin éxito. El presidente Lasso declaró la guerra al narcotráfico. Para vencer necesitaba estrategia, recursos, aliados, conocimiento y también un plan de seguridad que uniera a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Los resultados dicen que su plan no fue efectivo. Luisa María Heredia con el balance. Sí, juro. 5 meses después de asumir la presidencia, Guillermo Lasso puso en marcha una estrategia política de seguridad que consistió en declarar al narcotráfico enemigo del Estado.
esgrimió dos argumentos: que la ola de criminalidad que azota a Ecuador tiene su origen en gobiernos anteriores por el aumento del tráfico de drogas y por el debilitamiento de la policía y las Fuerzas Armadas, que fueron políticas explícitas del correísmo. En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico. Ecuador inició así una guerra contra el crimen organizado, una guerra que ni Colombia ni México han ganado, y lo hizo sin contar con los medios necesarios. De hecho, el régimen intentó conseguir financiamiento recién un año después. Lo pidió a Estados Unidos por ser el principal mercado de consumo de droga que sale de América del Sur. Y lo que quiero es producir hechos reales. Una suerte de plan Ecuador que en su concepto requería alrededor de $5.000 millones que nunca llegaron. Con Estados Unidos sí se amplió la cooperación, pero en forma discreta. Hay 169 objetivos fijados como parte de un plan que empezará a ejecutarse en 2024, una vez aprobado un presupuesto de solo $2.000 millones. El gobierno, para asegurar algún resultado, necesitaba aliados. Es la única vía para contar con la capacitación y la tecnología que Ecuador necesita. Para enfrentar el narcotráfico probablemente requerimos drones o requerimos radares de alta tecnología, y especialmente en el campo de la inteligencia. Y anunció muchas más. Antes de concretarlas, mencionó a Gran Bretaña y a Israel. Con esta nación incluso decidió negociar un sistema de seguridad que incluía un financiamiento de $700 millones para armamento, pero los propios actores internos se encargaron de sabotear el proyecto. Y en la búsqueda del conocimiento práctico que para una guerra de este tipo también hace falta, se acercó a Colombia. Solo logró la realización de operativos conjuntos en la línea de frontera, donde el crimen aún campea. Ecuador tiene así una guerra declarada que queda abierta, sobre todo por la falta de recursos, aliados estratégicos y efectivos, tecnología y un sistema de seguridad que obligue a la colaboración estrecha de policías y militares. Ante eso, el gobierno, como se sabe, prefiere medir logros por toneladas, las de droga decomisada. Estados Unidos apoyará al Ecuador para combatir actividades marítimas ilícitas transnacionales. La Cancillería firmó un acuerdo para recibir la cooperación de guardacostas estadounidenses. Adriana Bermeo con el informe. Ecuador y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para combatir el crimen organizado en espacios marítimos. Se aplicará en operaciones combinadas entre los dos países previamente planificadas y autorizadas por la Armada ecuatoriana. Si un buque de Estados Unidos se encuentra en aguas del Ecuador como parte de operativos, podrán actuar cuando detecten delitos como narcotráfico, pesca ilegal y tráfico de migrantes. Va a estar bajo el mando de la representante de la Fiscalía, la Policía o la Guardacosta ecuatoriana. Las operaciones de control se efectuarán contra lanchas rápidas y buques sospechosos y sin nacionalidad. En ninguna situación, naves norteamericanas podrán planificar o ejecutar operativos de forma independiente. Siempre necesitarán de la autorización del Ecuador. Incluso si miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se encuentran dentro de estos buques extranjeros. Nos da sus capacidades operativas marítimas para que nuestras autoridades se trepen en sus embarcaciones, que son más rápidas, más modernas, más eficientes, y podamos capturar a estas personas que delinquen. La firma del acuerdo se suscribió en Washington en el marco de la visita del presidente Guillermo Lasso y varias autoridades ecuatorianas a Estados Unidos. Estados Unidos en alerta por lluvias intensas. Andrea Báez nos describe lo que está pasando en ese país. Te escuchamos, Andrea. Así es, Juan Carlos. 25 millones de estadounidenses están bajo alerta de inundaciones repentinas por una tormenta en el noroeste. Las calles han empezado a llenarse de agua y el estado de Nueva York declaró la emergencia. Reporta Pedro Jiménez. El distrito de Brooklyn es hasta ahora el más afectado por lluvias torrenciales. El nivel del agua subió 1 metro o incluso más en pocos minutos, llevando a situaciones como esta en un bus del transporte público. Otros vehículos quedaron semisumergidos en calles y avenidas. Y la Terminal A, en el Aeropuerto Internacional La Guardia, en el vecino distrito de Queens, suspendió temporalmente sus operaciones. Las emergencias se extendieron al sistema de transporte subterráneo, que ve cómo algunas paradas han empezado a inundarse.
El fenómeno climático alentado por un sistema de alta humedad sobre el Atlántico continúa en la región de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, alertando a los residentes de que hay más lluvias en camino. Pueblos de Colombia fronterizos con Panamá viven ahora de la atención a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. 2.000 personas por día van hasta los campamentos desde donde emprenden el peligroso trayecto por la selva. Tenemos un reporte de CNN. Para atravesar el Golfo de Urabá de camino al Darién, quienes trasladan a los migrantes usan lanchas con grandes motores. De ahí llegan hasta Acandí, el último punto en el noroeste de Colombia que limita con Panamá y se ha convertido en menos de 2 años en el pueblo que vive de la migración. Para controlar la llegada de miles de migrantes, las autoridades locales de Acandí crearon un sistema de registro para cada persona que llega. Hay que esperar largas filas para poder ingresar a un refugio donde les dan asistencia humanitaria y les verifican datos personales, estado de salud y si tienen los recursos necesarios para seguir avanzando. Luego, con cientos de motocicletas y las llamadas carromotos, los casi 2.000 migrantes se movilizan por el territorio. Y aquí arrancamos con don Elías Quiroz. Su vieja camioneta es una de las 6 que hay en el pueblo y no solamente sirve para transportar migrantes, sino también es la ambulancia cuando algo sucede. Que era antes un olvidado pueblo, ahora sus habitantes encontraron una oportunidad para subsistir. Seguimos el camino hasta que llegamos a nuestro destino, Las Tecas. Un gigantesco campamento adecuado para recibir cada día a 2.000 personas. Hay carpas, duchas, restaurantes, comercio informal y hasta cambio de dólares. Y después de pasar la noche, aparece el día y el grupo sale hacia la selva. Y los lugareños arrancan otra jornada para limpiar y preparar el campamento. En pocas horas el sitio ya estará listo para recibir a otro grupo de miles de migrantes más, con el mismo objetivo de llegar a los Estados Unidos. Un proceso que se repite a diario y que parece no tener fin. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que están analizando la posible deportación de inmigrantes ecuatorianos que sean devueltos por Estados Unidos. En medio de una intensa ola migratoria, no todos los que cruzan la frontera son admitidos para solicitar asilo y un acuerdo entre el gobierno de López Obrador y la administración Biden les permite gestionar esos retornos. México está llevando adelante retornos asistidos hacia Guatemala, Honduras, El Salvador. Estamos explorando Ecuador, Venezuela y Colombia. Las personas están llegando más bien desde el sur. Entonces tenemos que tener una mirada hemisférica, regional, para incluir desde Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala, Costa Rica. $8.500 militares de la OTAN participan en ejercicios militares o de la OTAN. Ya volvemos. Y también estaremos en vivo con el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, para que nos dé más detalles sobre este ofrecimiento de una recompensa de $6 millones a quienes den información sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Estados Unidos, tras pistas del crimen. Casi 2 meses después del asesinato de Fernando Villavicencio, Estados Unidos anuncia 2 recompensas millonarias por información para capturar a los autores intelectuales del crimen y al cabecilla de la banda transnacional a la que pertenecen. Vamos al siguiente informe. Es la primera vez que Estados Unidos establece millonarias recompensas tras el asesinato de un ciudadano ecuatoriano. El secretario de Estado del país norteamericano anunció el pago de 5 millones para quien dé información que conduzca al arresto y o condena de los todavía desconocidos co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores en Ecuador, ratifica que este anuncio es inédito. Existió el asesinato de Abdón Calderón y Estados Unidos no ofreció ninguna recompensa y posteriormente ya al retornar a la democracia existió el asesinato
de un político importante, diputado, que era Jaime Hurtado González, y tampoco Estados Unidos intervino o dijo, doy una recompensa si es que encuentran a los asesinos, ¿no? La segunda recompensa anunciada es de hasta $1 millón por información que permita identificar y localizar al cabecilla del grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del crimen. Importante que Estados Unidos actúe, pero por otro lado, a nivel internacional el mensaje es, como el Estado ecuatoriano no puede hacer nada, como hay una gran corrupción, una corrupción judicial, etcétera, tiene que intervenir los Estados Unidos. El anuncio surge como parte del programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional que lleva adelante Estados Unidos. Quienes tengan información deben enviar un correo electrónico a información@recompensas131.org o dentro del Ecuador llamar por teléfono a la unidad de tarea conjunta Plan de Recompensas de Ecuador a la línea 131. Las pistas e información pueden enviarse de forma anónima y todas las identidades facilitadas se mantendrán en secreto. Y Estados Unidos busca a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El gobierno tenía conocimiento del millonario plan de recompensa para quienes entreguen información. Paul Romero con más de este tema. El gobierno de Estados Unidos quiere descubrir a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y en menos de 2 meses del hecho ha dado varios pasos para conseguir su propósito. El último ayer sobre el plan de recompensa. Por primera vez en un caso del Ecuador, el Departamento de Estado ofrece $6 millones a quienes entreguen información sobre los responsables. Por esta delación, Estados Unidos garantiza total confidencialidad, protección, residencia, entre otros beneficios para los informantes y sus familias. Ecoavisa conoció que el gobierno ecuatoriano estuvo al tanto de esta decisión del Departamento de Estado desde hace un mes y que se lo iba a anunciar durante la visita del presidente Guillermo Lasso a Estados Unidos, pero se retrasó unos días. El Ejecutivo, el 10 de agosto, un día después del asesinato, pidió la colaboración de la Agencia Federal de Investigaciones FBI. La respuesta fue inmediata. Primero llegaron agentes desde Colombia y semanas después varios investigadores directamente desde Estados Unidos que están trabajando con la Fiscalía. Para el Departamento de Estado, descubrir a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio es una muestra de su compromiso con la justicia y el combate al crimen organizado. Para el gobierno, también representa un potente mensaje en la región para contener los tentáculos de la narcopolítica. Evitar justamente que el crimen organizado y el narcotráfico se apodere de las instituciones del país. Por eso es importante, no solamente para luchar contra la impunidad, que merece este o cualquier caso, sino que este merece una especial atención por las connotaciones que tiene, por la valía de Fernando Villavicencio, por ser un candidato presidencial en el momento de su asesinato. Los 60 días de instrucción fiscal sobre la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio terminan la próxima semana. Hasta el momento, por este caso, están detenidas 13 personas. Y para profundizar en este tema, ya nos acompaña en el estudio el embajador de los Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick. Embajador, bienvenido a este espacio informativo. Es inédito en Ecuador ver que otro país ofrezca 2 recompensas para obtener información sobre el crimen de un político, en este caso de Villavicencio. ¿A qué obedece? Bueno, gracias Juan Carlos por la oportunidad. Es verdad, es la primera vez en la historia que hemos ofrecido este tipo de recompensa en el Ecuador. Existe este programa desde hace décadas en otros países, otras formas, pero en este caso, cuando hay un atentado contra un candidato presidencial y en plena campaña electoral, es una ofensa contra la democracia, contra el Estado de Derecho, contra todo que todos estamos intentando crear en las Américas, estados más justos e inclusivos para todos. Ustedes, embajador, van por los autores intelectuales, es decir, el cerebro o los cerebros, quienes concibieron y mandaron a matar a Fernando Villavicencio. ¿Por qué razón? Bueno, el secretario de Estado está ofreciendo 2 recompensas distintas. Uno, hasta $5 millones por los co-conspiradores y autores intelectuales. Y segundo, hasta $1 millón para las personas que están involucradas como líderes
de esta banda o bandas criminales que están involucrados. ¿Y por qué, embajador, específicamente la recompensa es para dar información por los autores intelectuales? Exacto, porque ya usted sabe que desde el primer día la policía capturó varios de los sicarios directamente involucrados. La pregunta es, ¿quiénes más estaban detrás de todo este crimen? Y no solamente este caso, pero otros conexos. Y precisamente, ¿ustedes tienen indicios, embajador, de quién puede estar detrás de este crimen? Este es para la Fiscalía ecuatoriana, esta es una investigación ecuatoriana. El FBI está aquí solamente dándole apoyo técnico y consejo profesional, pero es una investigación ecuatoriana y debe ser sellada herméticamente. No es para nosotros, ni diplomáticos, ni nadie más entrar en los detalles, ni sé yo los detalles del caso. ¿Y ustedes le dieron respuesta positiva al presidente Guillermo Lasso para que el FBI pueda venir a trabajar en el país sobre este caso? Por supuesto, fue tan impactante, tan directo el ataque contra la democracia que cuando el presidente me pidió el apoyo... Exactamente, embajador. La respuesta fue inmediata. Fue el 10 de agosto, un día después del asesinato de Fernando Villavicencio, cuando el FBI dijo, sí, ok, vamos a trabajar en conjunto. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante este caso para ustedes? Una de las cosas que hemos visto en los últimos años, no solamente en Ecuador, pero en muchos países de la región, es que, bueno, históricamente grupos de narcotraficantes, por ejemplo, estaban en un país. Ahora lo que vemos es que no solamente narcotráfico, es trata de personas, cualquier tipo de crímenes organizados al nivel transnacional, internacional. El alcalde Agustín Intriago, asesinado por ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Ahora Fernando Villavicencio, asesinado por colombianos en el Ecuador. El sistema de sicariato es transnacional, es internacional y todos tenemos que luchar juntos para prevenirlo. Y aparte de la recompensa, ¿ustedes están haciendo también trabajo de inteligencia sobre los autores intelectuales quienes mandaron a matar a Fernando Villavicencio, embajador? El FBI está ofreciendo todo el apoyo posible en los Estados Unidos o otros lugares donde es necesaria nuestra colaboración con la Fiscalía y con la Policía ecuatoriana. Y para quienes entreguen información de los autores intelectuales, ¿ustedes están ofreciendo confidencialidad, protección o llevarlos a los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, cualquier persona puede mandar información o llamar a 131. Las conversaciones confidenciales puede ser anónimo, hasta anónimo su propio nombre, pero pueden recibir la recompensa después. En estos programas hemos tenido más de 100 casos exitosos en varias partes del mundo, desde Irán hasta Irlanda, en las Américas, y siempre defendiendo, protegiendo la información y las fuentes de información. ¿Y cuál es el mensaje político y geopolítico, embajador de Estados Unidos, con este ofrecimiento que, por ejemplo, no aceptará gobiernos eventualmente comandados, dirigidos por organizaciones narcodelictivas, narcocriminales? Estamos a favor de la democracia y vamos a continuar apoyando al Ecuador y a todo el pueblo ecuatoriano que están luchando para defender su democracia. Y usted también había hablado de los narcogenerales. ¿Ecuador está rumbo a ese destino de que organizaciones narcodelictivas se puedan infiltrar en los gobiernos? En cualquier institución pública o privada, la tentación de la corrupción por narcotráfico o por otros motivos existe como parte de la situación de los seres humanos. Es una lucha permanente y obviamente están entrando en varias instituciones en el país, por eso vemos tanta violencia de los narcotraficantes ahora desde muchos países. Y en ese sentido, embajador, ¿cuál es el mensaje político de este ofrecimiento, de esta recompensa? Reiteramos que es inédita en el país por parte de los Estados Unidos, de una suma bastante alta, $6 millones. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje político, de verdad, es mensaje diplomático. Estamos con ustedes, estamos con el Ecuador, defendiendo la democracia en las Américas, ayudando en las formas que podamos, que está permitido por el Ecuador, ofrecer nuestro grano de arena en este esfuerzo contra los narcos. Y en este caso, ni sé yo si son narcos o por otros motivos fue el asesinato, no sabemos. ¿Y el caso de Fernando Villavicencio de alguna manera pudo haber agravado el caso a su vez de los narcogenerales? ¿O está relacionado de alguna manera? Es para los investigadores saber, yo no tengo idea. Ahora, ¿por qué, embajador, se ha
mencionado esta cifra de 5 millones por un lado, pero también adicionalmente $1 millón. ¿Cuál es el argumento o el análisis técnico dentro de esa cifra? Bueno, la idea es llegar a los responsables del caso de Fernando Villavicencio, pero también ayudar al Estado ecuatoriano a desmantelar estas bandas criminales transnacionales. ¿Ustedes consideran que ese monto es importante para tratar de alguna manera llegar hasta el cerebro de quien mandó a matar a Fernando Villavicencio? Importantísimo. Ya está recibiendo llamadas, emails, todo desde anoche. ¿Y cuál es el procedimiento que se va a seguir? Ya nos decía usted que la persona va a tener, o las personas que den esta información van a tener protección, pero ¿cómo se garantiza que puedan dar la información adecuada? Bueno, la historia es así. Siempre hemos mantenido este tipo de programas con mucho éxito en otros países. Le doy un ejemplo. En la región, un fiscal paraguayo asesinado el año pasado en Colombia, también ofrecimos $5 millones en este caso. Para finalizar, ¿cree usted que el proceso del narcotráfico se ha agravado o no en el Ecuador? Desafortunadamente que sí. ¿Por qué razón? Por varios motivos. Por un lado, el Estado está dándole duro con muchas incautaciones de cocaína, y ahora hay una pelea de control entre las bandas criminales para mantener su control en el país. Y también por el lado de Colombia, la explosión, la producción masiva de cocaína ahora. Y la ayuda que dijeron ustedes que iba a llegar no llegó en este gobierno, no llegó con el presidente Lazo. ¿Perdón? La ayuda que ustedes habían ofrecido en temas de seguridad frente a estos hechos que usted menciona, ¿no llegó con este gobierno? ¿Llegará con el próximo gobierno? En los últimos 2 años, más apoyo al gobierno de turno en este país que nunca. ¿Usted considera que con este gobierno sí llegó o no llegó ese apoyo, esa ayuda? ¿Nuestro apoyo? Sí. Está. Estamos trabajando de cerca con varias instituciones públicas y privadas. No se ve los resultados necesariamente el mismo día a veces, por supuesto, en algo tan complicado. Reformas judiciales, reformas de investigaciones, reformas de instituciones públicas y privadas. Y se refiere también, aparte de lo que ha mencionado, se refiere también a los 3.000 millones en materia de seguridad. ¿Perdón? Los 3.000 millones del acuerdo con ustedes y también el Ministerio de Defensa por $3.000 millones. Esta es una cifra ecuatoriana. Es una cifra más o menos que se está manejando por parte del gobierno. Entonces, ¿qué es la pregunta? Justamente eso, precisamente. Ya estamos trabajando en todo eso. Exactamente, si es que ese apoyo será mayor para el próximo gobierno o hay una estrategia similar a la que están desarrollando ahora. Estamos desarrollando hasta el máximo posible. Nuestro apoyo depende de la capacidad de las instituciones recibir apoyo. No es tema de dólares, es tema de capacidad. Independientemente de quien gane las elecciones este 15 de octubre, la ayuda va a llegar, se va a mantener, el apoyo se va a mantener. Vamos a continuar ofreciendo nuestro apoyo y colaboración, decisión soberana del próximo gobierno, aceptarlo o no. ¿Y si es optimista usted de que independientemente de quien llegue a la presidencia de la República, va a mantener este apoyo? Continuamos ofreciendo nuestro apoyo, es decisión soberana. ¿Y de parte de Estados Unidos la relación también se mantendría? Ojalá que sí. Perfecto. Muchísimas gracias al señor embajador gracias. Michael Fitzpatrick por habernos dado todos estos detalles 131. relacionados a la recompensa. 131 es el número, a la recompensa que ofrece los Estados Unidos de un monto de $6 millones. Reiteramos a quienes den información sobre los autores intelectuales del asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto. Los mineros ilegales ingresaron al Parque Nacional Podocarpus en Zamora Chinchipe, una zona protegida por su importancia medioambiental. En una intervención, las Fuerzas Armadas y la policía destruyeron maquinaria pesada. Paul Romero con el informe. Son imágenes del impacto al medio ambiente en esta cordillera ubicada en el Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora Chinchipe, una área protegida y de conservación ecológica. Los mineros ilegales ingresaron a este sector para sacar oro y contaminaron el río San Luis, uno de los más importantes de la frontera sur. Según la Agencia de Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la actividad minera disminuyó el caudal de las quebradas en donde se lava el oro.
De este parque biodiverso nacen las principales fuentes de agua que abastecen a cerca de 300.000 personas de las provincias de Zamora, Chinchipe y Loja. La zona de impacto por la minería ilegal en este sector supera los 10 kilómetros cuadrados según información de las Fuerzas Armadas. La tala de árboles erosionó el suelo, considerado estratégico para la conservación de nuevas especies, tales como anfibios, variedad de orquídeas, aves. Este miércoles y jueves ingresaron más de 500 militares junto a policías y fiscales para ejecutar una operación antiminera. Se destruyeron 6 excavadoras que utilizan los mineros para extraer material aurífero. También se decomisaron armas, municiones, combustible, generadores de luz. No hubo detenidos. 60 centrales generan electricidad en Ecuador, pero hay desabastecimiento. Ampliaremos este tema al volver. Preguntas de cultura general, desactualizadas, repetidas o equivocadas, constan en el cuestionario que deberán responder los aspirantes a Contralor del Estado. El examen será mañana y determinará el puntaje del concurso. Francisco Garcés, con más detalles. ¿Quién escribió 100 años de soledad? ¿Qué ciudad es conocida como la Sultana de los Andes? ¿Quién es el autor de La Última Cena? ¿Cuáles son las regiones del Ecuador? Estas son solo un ejemplo de las preguntas que deberán responder este sábado en Quito los 103 postulantes a ser Contralor del Estado. Son parte de las 2001 preguntas que constan en el banco para las pruebas escritas. Aunque hay preguntas de varios ámbitos, muchas sí tienen relación con la función de un contralor, pero también hay preguntas desactualizadas. 2, por ejemplo, se refieren a las atribuciones de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción y los requisitos para ser miembros de ese organismo. Sin embargo, esa comisión ya no existe en el Estado. Fue eliminada con la Constitución del 2008. De acuerdo al reglamento, debe formularse preguntas de derecho, de auditoría, de administración. Control. Y ética. Pero se hacen ese tipo, la pregunta que usted dice también está incluida, por favor. Eso es una barbaridad. Otro ejemplo es la pregunta por los 13 requisitos para los miembros de la Junta de Política Financiera, pese a que ahora, por una reforma legal, ya no son 13, sino 16 los requisitos. No tienen nada de objetivas porque no tienen que ver con el desempeño del cargo del Contralor General del Estado. Los cuestionamientos a las preguntas se suman a las denuncias de irregularidades en el concurso. 3 de los postulantes presentaron 2 nuevas acciones de protección, la una en Babahoyo y la otra en Quito, con la intención de suspender el proceso. En ambos casos, los jueces acogieron el trámite, pero negaron las medidas cautelares pedidas. Por tanto, mientras se resuelvan esas causas, el concurso no se detendrá. Aumenta la importación de energía eléctrica de Colombia para suplir la falta de generación interna. Esto sucede mientras aumenta el consumo. Vamos a ver más información al respecto. La matriz de generación de energía eléctrica en el Ecuador se sustenta en la producción hidráulica por medio de más de 60 centrales que se alimentan de ríos. En las épocas secas, especialmente en la sierra y el oriente, esas generadoras afrontan problemas. En lo que va del año, las centrales han generado el 83% de la energía que consume el país. En agosto, la hidroelectricidad cubrió el 88% de la demanda, pero en septiembre bajó al 70% y la tendencia se mantiene. Mientras tanto, la demanda va creciendo. Entre enero y agosto del 2022, el consumo eléctrico fue de algo más de 18.000 megavatios de energía eléctrica. El mismo periodo del 2023 superó los 20.000 megavatios. La reducción de producción hidráulica y el aumento en el consumo obligaron a echar mano de otras fuentes de generación, en especial de la energía producida por turbinas de diésel o fuel oil, que en lo que va del año ha aportado casi el 10% de la electricidad total del país, tendencia también en aumento. Solo en septiembre este tipo de energía ya es el 28% del total producido. Pero aún así el déficit de generación no se supera, por lo que el gobierno importa electricidad de Colombia. El flujo también ha aumentado los 2 últimos meses. En agosto era algo más de 20 megavatios por hora y en septiembre supera los 200 megavatios. Así el país sortea un déficit de generación eléctrica y evita cortes de energía, aunque eso no está garantizado después de noviembre, cuando Colombia dejará de enviar electricidad al Ecuador.
Rusia busca nuevos acercamientos con América Latina. El presidente Vladimir Putin inauguró en Moscú la conferencia interparlamentaria entre diputados rusos y de naciones latinoamericanas con una invitación a que se incorporen al bloque de integración BRICS, formado además por Brasil, China, India y Sudáfrica. Putin cree que es la oportunidad de ampliar la cooperación en un espacio que dijo no es una alianza militar. Rusia ha fortalecido sus relaciones con China, Corea del Norte y los países africanos en una nueva relación geopolítica tras el reforzamiento de las alianzas entre Europa y Estados Unidos luego de la invasión rusa contra Ucrania. 8.500 soldados de la OTAN participan en ejercicios militares en Letonia, país fronterizo con Rusia. Las fuerzas aliadas ejecutan prácticas de defensa terrestre que han sido interpretadas como un mensaje a Moscú de la unión de los aliados ante la invasión rusa contra Ucrania, informa Pedro Jiménez. Letonia fue una república socialista soviética hasta que se separó en 1991. Hoy es uno de los 27 miembros de la Unión Europea y un aliado de Ucrania ante la invasión de Rusia. En su territorio se han realizado ejercicios militares de la OTAN desde el año pasado. Las más recientes fueron prácticas navales hasta hace una semana y ahora ha comenzado una nueva fase de entrenamientos de guerra. Participan militares de la Agrupación Táctica de Presencia Avanzada de la OTAN y de la Unidad de Integración de Fuerzas, con un despliegue de vehículos blindados. El escenario es el polígono de Adasi, localidad en el oeste de Letonia, cerca del Mar Báltico, pero lejos de la frontera rusa. Este entrenamiento se extenderá hasta el 2 de octubre, pero además es en Letonia donde Alemania tiene planeado instalar en forma permanente una fuerza militar de 4.000 hombres para la defensa de los límites de la OTAN, una movilización que empezará en 2024. Mientras tanto, la ayuda militar a Ucrania en su territorio continúa. Y el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, ha dicho en su visita a Kiev que Ucrania está ganando terreno en la contraofensiva y que está cada vez más cerca de ser parte de la OTAN. Bolivia vive una fiebre del oro en la Amazonía y lo convierte en su principal producto de exportación. El país pasó de vender 33 toneladas en 2017 a 71 toneladas este año, luego de que el gobierno aprobara la venta de las reservas. El Banco Central está autorizado a comprar en la minería a pequeños productores, provocando un incremento de esta actividad en la selva. Bolivia ve en la exportación del oro su salida a la crisis causada por la caída en su producción de gas natural. El árbol más emblemático de Reino Unido fue destruido por un adolescente como acto de vandalismo. Se trata del llamado árbol de Robin Hood, de más de 150 años de antigüedad. Erguido durante casi 2 siglos, el árbol resaltaba en las colinas del Parque Nacional de Northumberland, en Inglaterra. El arce sicómoro creció solitario en una grieta del muro de Adriano, un patrimonio de la humanidad que data del año 122. Su fama creció cuando apareció en una importante escena de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, de 1991, protagonizada por Kevin Costner. Desde entonces fue conocido como el árbol de Robin Hood. Fue uno de los monumentos naturales más famosos de Reino Unido, atrayendo a un sinfín de turistas y fotógrafos de todo el mundo. Había sobrevivido a todo, incluso a las amenazas más duras del clima que a menudo azota su entorno remoto. Pero la madrugada del jueves fue talado en un acto de vandalismo. Un adolescente de 16 años fue detenido como principal sospechoso, acusado de causar daños criminales. Sin embargo, fue liberado bajo fianza mientras continúa la investigación. El árbol quedó destruido, causando gran conmoción entre los británicos y ambientalistas. Expertos dicen que existe la posibilidad de que salgan brotes en la parte inferior, pero el árbol de Robin Hood nunca volverá a ser como antes.
Se acaba la espera para conocer el interior de la impresionante esfera de Las Vegas, la más reciente atracción de Estados Unidos. Esta noche el futurista espacio de eventos abre sus puertas por primera vez para albergar el concierto de la banda U2. 18,000 espectadores vivirán una experiencia envolvente con la pantalla LED con mayor resolución y la más grande del mundo con 1,000 metros cuadrados. La impresionante estructura esférica encendió su exterior desde julio, maravillando con sus proyecciones hiperrealistas con más de 1 millón de pantallas. Científicos de Reino Unido usarán una canción de la mítica banda de rock Pink Floyd para medir los efectos de la música en el cerebro. 100 voluntarios serán conectados a un equipo que registrará la actividad cerebral que genere el tema The Great Gig in the Sky, evaluando variables como la emoción, el estrés o la relajación durante cada segundo. El objetivo del estudio es convertir esos estímulos provocados por el sonido psicodélico de la canción en representaciones visuales artísticas. Hoy es el Día Internacional de la Conciencia sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. En el mundo se desecha 1/3 de la producción de comida destinada a humanos. Con estos antecedentes, ¿qué está haciendo Ecuador al respecto? Carla Delgado con la respuesta. Cientos de voluntarios llegan diariamente hasta el Banco de Alimentos de Quito, con el objetivo de rescatar la mayor cantidad de frutas, verduras y otros productos, donados por supermercados, centros agrícolas, entre otros. Son alimentos en buen estado, que por las altas exigencias no pueden ser comercializados. Por ejemplo, algunos de ellos están golpeados o no tienen el tamaño exigido. Antes de esta iniciativa, toda esta comida iba a parar en el botadero de basura. Con la creación del Banco de Alimentos hace más de 20 años, se busca rescatarlos para que lleguen a la gente más vulnerable. El Banco de Alimentos beneficia mensualmente a más de 90,000 personas en situación de vulnerabilidad. Ellas pertenecen a más de 93 instituciones que atienden a población, por ejemplo, madres en situación complicada, gente de comedores comunitarios, personas con enfermedades catastróficas, ese tipo de grupos. Y aunque es una labor titánica, se estima que apenas logran recuperar un 10% de alimentos, porque en Quito se desperdician 400 toneladas diarias de comida, que podrían servir para tener 1 millón de raciones. Los voluntarios también se benefician, llevan raciones a sus hogares, y aquí les han preparado en el manejo de alimentos. Pero, ¿cómo podemos donar? Se contactan con nosotros a través de nuestra página web, los que están más distantes, algunos vienen acá mismo y nos ubican, personas, empresarios han venido acá, conocen lo que hacemos y empiezan a donar. También Guayaquil cuenta con el Banco de Alimentos Diaconía. El método es muy parecido al que hay en la capital. Los voluntarios se encargan de rescatar cada uno de los alimentos que llegan hasta acá. La vicepresidenta de este Banco de Alimentos, Isabel Pazmiño, cuenta que en Guayaquil se desperdicia el 45% de toda la comida del país. En el mundo existen apenas unos 200 bancos de alimentos. El hambre podría ser erradicada con más iniciativas como estas. Sin embargo, todos pueden contribuir, realizando compras planificadas para evitar que se desperdicie o buscar la manera de donar a quienes lo necesitan. La Corte Constitucional delibera para decidir si Alembert Vera y los consejeros de participación incumplieron su dictamen y deben ser destituidos. Cada día cuenta cuando a la par está por designarse Contralor General del Estado. Jacqueline Rodas con este tema. Han pasado 16 días desde que la Corte Constitucional decidió analizar el posible incumplimiento de su dictamen y 5 días desde la audiencia en la que escuchó los argumentos del presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, y los demás consejeros. Sin embargo, la resolución sigue pendiente. Este viernes, mediante un comunicado, el organismo informó que los magistrados ya están deliberando. La decisión puede implicar la destitución de los funcionarios involucrados en la revisión de 2 actos del régimen transitorio que están blindados.
el nombramiento de la fiscal general Diana Salazar y el de la propia Corte, pero no tienen un tiempo fijo para resolver. Hay un antecedente de enero de este año, cuando el Consejo de Participación anterior, presidido por Hernán Ulloa, incumplió el dictamen de la Corte Constitucional que le ordenó nombrar al titular de la judicatura. Entonces, los magistrados se tomaron 20 días entre el inicio de la fase de seguimiento y la destitución de los 7 integrantes. Si se aplicara el mismo plazo al caso actual, la Corte debería decidir hasta el próximo martes 3 de octubre. La expectativa se centra necesariamente en otro proceso que avanza a la par, el concurso para elegir al próximo contralor, que el Consejo lleva a cabo con celeridad y puede concluir o suspenderse dependiendo de si Vera y el resto del Pleno son destituidos o siguen en sus cargos. Según el calendario que aplica la Comisión Ciudadana de Selección, se prevé que haya nuevo contralor entre el 9 y el 11 de octubre. El Consejo de Educación Superior aprobó nuevas carreras universitarias y técnicas también tecnológicas. Se trata de opciones innovadoras que cada vez tienen más demanda en el mercado laboral. Carla Delgado explica cuáles son. El Consejo de Educación Superior aprobó este viernes 29 carreras. 8 de ellas son de nivel técnico-tecnológico. El organismo decidió su aprobación con base en la demanda de los estudiantes, la iniciativa de las universidades y el requerimiento del mercado. En la lista constan carreras que antes no existían en el país, como mediación y solución de conflictos, Big Data e inteligencia de negocios y arquitectura ecológica. Desde el Colegio de Arquitectos señalan que esta noticia es alentadora porque la industria cambió y requiere profesionales que entiendan el concepto de sostenibilidad. Es la tendencia, o sea, la arquitectura tiene que ir hacia ese lado, tener edificaciones mucho más sostenibles, mucho más que precautoren el ahorro, como te digo, de energía, el ahorro de agua. Requieren de personas que manejen estos criterios, estos conceptos técnicos para poder aplicar a estas herramientas. También aparece inteligencia de datos e inteligencia artificial que se ofrecerá en la Escuela Politécnica Nacional. La carrera de gestión comunitaria del agua se ofertará en la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. También está la de criminalística, que antes solo se ofertaba en el extranjero. Lo que estamos impulsando desde el Consejo de Educación Superior es precisamente la generación de un clúster académico productivo, en donde nos reunamos la academia, las universidades e institutos, las empresas a través de gremios, corporaciones y los gobiernos seccionales a través de las municipalidades, los consejos provinciales, y juntos establezcamos hacia dónde debe dirigirse la educación superior. El objetivo, además, es hacer atractivas las carreras tecnológicas, que ahora ya están consideradas como de tercer nivel y el tiempo de estudios es más corto. Como parte del plan de reactivación del ferrocarril hasta la Plaza Alfaro de Riobamba, llegó el tren que por más de 3 años estuvo paralizado. Sus habitantes apreciaron el paso de la locomotora considerada Patrimonio del Ecuador. 3 rutas que comprenden 68 kilómetros se van a rehabilitar para los turistas en Chimborazo. Luego de 3 años y 4 meses, el silbato y el vapor de la locomotora 45 volvieron a escucharse en la ciudad de Riobamba, donde 2.000 personas se concentraron en la Plaza Alfaro, centro de la urbe, para ver llegar al tren. Para algunos, como Rosa Hernández, esta es una experiencia que jamás han vivido. Sería un orgullo subirnos al tren como riobambeños, primero conocer lo que tiene nuestra provincia. Felices de esta reactivación. 2 grupos de danza tradicional de Riobamba, como los Diablitos de Lata, fueron parte de este acto. Hasta aquí también llegó el presidente Guillermo Lazo, el ministro de Transportes y Obras Públicas, César Ron, y las autoridades locales, que hicieron un recorrido desde los talleres del ferrocarril hasta la estación en un tramo de 3 kilómetros, el cual duró 15 minutos. Esto aportará a la generación de empleo, aportará a la actividad turística, impulsará la economía local para que sus familias tengan más ingresos. Está previsto que el servicio de traslados empiece a mediados de noviembre en 3 rutas, la de Riobamba-Colta, que comprende 25 kilómetros, Riobamba-Urbina de 31 kilómetros y el tramo de Alausí-Nariz del Diablo de 12 kilómetros. En los próximos 45 días se continuará con el mantenimiento de las estaciones, de las máquinas, y se desarrollará un sistema para acceder al tren. Podamos diseñar el nuevo modelo económico de gestión del tren conjuntamente con las autoridades para tener una aplicación de internet donde todo el mundo, ecuatorianos y extranjeros, puedan comprar un boleto del tren
para que sepan cómo funciona el tren del Ecuador. El gobierno entregó a la prefectura de Chimborazo $5 millones para que continúe el mantenimiento de 180 kilómetros de línea férrea en la provincia. 20 policías conforman el escuadrón de drones para operaciones especiales. Las cámaras aéreas registran detalles a más de 1 kilómetro de distancia, como lo muestra Diego Puente. La policía extiende su vigilancia en el aire. Utiliza 10 aeronaves no tripuladas para operaciones especiales. El escuadrón de drones se creó en enero del 2021 y su objetivo es apoyar desde el aire en misiones consideradas peligrosas. En los lugares donde están siendo allanadas las casas salen o intentan fugar por la parte de atrás o a su vez están esperando armadas. Son 6 de categoría industrial y 4 pequeños. Estos últimos pesan 250 gramos y caben en una mano. Se usan para sobrevuelos de reconocimiento. Por su tamaño no son detectados. Los más grandes pesan 7 kilos y tienen hasta 4 juegos de cámaras que registran movimientos de personas en la noche o detalles. Alrededor de 1 kilómetro, kilómetro y medio para poder identificar una persona o una placa claramente. Las imágenes sirven como pruebas en procesos judiciales. 15 uniformados están capacitados y tienen las certificaciones de la aviación civil para elevarlos. Los miembros del escuadrón están en Quito y en Guayaquil. Desde ahí se desplazan a otras provincias en emergencias. Con la tecnología supervisaron, por ejemplo, la destrucción de un dron en el techo de La Roca. También los usan en operativos contra la minería ilegal o la captura de los más buscados. Están equipados con un parlante con mensajes grabados o transmitidos en vivo. Les pedimos que se manifiesten en paz. Se usaron en manifestaciones y en pandemia para evitar la aglomeración de personas. Para implementar nuevas bases en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Azuay, el Ministerio del Interior tiene previsto adquirir por cerca de $300,000 10 drones adicionales y un sistema de inhibidores para derribar dispositivos que usan las mafias. Se concretó la remoción de Juan José Morillo y Maribel Barreno, que desde hoy dejan de ser vocales del Consejo de la Judicatura. Esta mañana en el Pleno se convocó a la suplente Yolanda Yupangui. Jacqueline Rodas informa. Desde hoy, Maribel Barreno y Juan José Morillo dejan de ser vocales del Consejo de la Judicatura. El organismo acató la decisión del juez Walter Macías, que los llamó a juicio por tráfico de influencias. Y en la sesión del Pleno que se instaló esta mañana ya se convocó a Yolanda Yupangui como suplente. La secretaria informó que se emitieron las acciones de personal y los ahora ex vocales ya no pueden ejercer sus cargos. Se procede a la remoción del precitado servidor conforme a la situación actual, también el registro de prohibición de inhabilidad e impedimentos legales para ejercer el cargo público. La prohibición también se registró en el Ministerio de Trabajo y está vigente. Juan José Morillo en un comunicado dijo que respeta la decisión del juez, pero que no renuncia a presentar recursos legales y que probará su inocencia en el juicio. Mientras Maribel Barreno presentó un habeas corpus en la Corte Nacional para que se revoque la orden de prisión preventiva en su contra. Pide que se le escuche en audiencia, pero solicita que sea telemática porque está escondida. Ya se sorteó el tribunal para que conozca esta petición. Lo dirige la jueza en Matapia. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. A 2 días del debate, Daniel Noboa intensifica sus actividades en territorio y le resta intensidad a la campaña digital, mientras que Luisa González sigue apareciendo muy poco en eventos y también en redes sociales. Luisa María Heredia resume la agenda de los candidatos. Para Daniel Noboa, el presidenciable de Acción Democrática Nacional, estos días previos al debate del domingo siguen siendo intensos. En las últimas horas cumplió agenda en Tulcán, donde se reunió con estudiantes universitarios y autoridades provinciales. Asistió a un meeting y encabezó una caravana. Después se trasladó a Ibarra, donde hizo lo mismo. Y de ahí viajó a Quito para más actividades con jóvenes y emprendedores. En la campaña digital sí ha bajado un poco el ritmo. En Instagram solo ha reposteado historias de seguidores que le prometen el voto. Y ha compartido un par de videos en TikTok. En uno, pese a las críticas por la utilización de menores en campañas electorales, ya que está legalmente prohibido, aparecen niños disfrazados, dándole la bienvenida en Carchi. En otro, en cambio, sale su esposa, Lavinia Balbonesi. Ella también ha intensificado su agenda propia en territorio y sigue siendo una constante en sus redes.
Luisa González, en cambio, ha reducido su aparición en eventos y en redes sociales. Desde su viaje a México el fin de semana, la actividad ha sido mínima. Durante las últimas horas únicamente ha participado en un par de encuentros con universitarios y representantes de gremios. El único punto en la agenda de la candidata de la Revolución Ciudadana para este viernes fue un desayuno con miembros de la Corporación Andina de Fomento. Lo más novedoso se difundió a través de su perfil en X. Con este video, por ejemplo, se refirió a un programa que forma parte de su propuesta de campaña. En redes también lanzó una contrapropuesta a una de las más recientes iniciativas de su contrincante, la creación de centros de desarrollo de carrera. Y sigue tratando de llegar a los jóvenes. Ahora con este dramatizado que termina con la interpretación de un cover. Una pareja toca guitarra y canta una canción pop, cuya letra ha sido cambiada para resaltar las virtudes de la candidata. Infarto agudo al miocardio es la primera causa de muerte en Ecuador, con cerca de 13.000 defunciones en 2022. La mayoría murió en sus casas, según el INEC. Vanessa Robles se reporta que en el país hubo caminatas, exámenes gratuitos y se difundieron técnicas incluso de reanimación cardíaca en el marco del Día Mundial del Corazón. Actuar de manera oportuna ante un posible paro cardiorrespiratorio marcaría la diferencia entre vivir o morir para quien lo padezca. Por ello, tras un mes de capacitaciones en técnicas de reanimación cardiopulmonar o RCP, más de 750 estudiantes y profesores del Liceo Panamericano Centenario en Guayaquil fueron acreditados por la Federación Médica Ecuatoriana como el primer centro educativo cardioprotegido del país. Consiste en comprimir el tórax de 5 a 6 centímetros aproximadamente en una cantidad de 100 por minuto, de 100 a 120 por minuto. De la misma forma, en el Hospital Luis Bernaza se desarrolló una casa abierta donde se hicieron exámenes gratuitos para la prevención de enfermedades del corazón. Más de 200 personas asistieron a tomarse la presión y a realizarse pruebas de glicemia y de proteinuria en la orina. El 50% de las personas tienen sobrepeso u obesidad o son hipertensas o no se saben alimentar adecuadamente. Pero también en el Parque Lineal de Nintinacazo, ubicado al sur de la ciudad de Latacunga, la Dirección Distrital de Salud desarrolló una convención con varios stands informativos y una jornada de rumba terapia para promover las actividades físicas. 120 jóvenes y adultos mayores se movieron al ritmo de la música. Típico para ver cómo estamos con nuestro ritmo cardíaco, porque esto nos da a conocer cómo estamos de salud. Actividades como estas se extenderán hasta el fin de semana. En el Parque de Las Vegas de Portoviejo, por ejemplo, este sábado se realizará la Carrera por la Salud y una feria que incluye electrocardiogramas al público de manera gratuita y asesoría de especialistas. Será desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. En Ecuador, el infarto agudo al miocardio fue la primera causa de muerte en 2022, con 12.878 defunciones. 10.000 de estas muertes sucedieron en casas. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. ¿Qué hacen con los dispositivos electrónicos como celulares que están dañados? Luego del corte les mostraremos cómo darle un nuevo uso, ayudando al medio ambiente. En el mundo se generan 50.000 toneladas de desechos electrónicos al año. En Ecuador apenas se recicla el 5%. Carla Delgado explica cómo ese tipo de basura puede tener un nuevo uso. El uso de dispositivos tecnológicos crece de forma acelerada y a la par también los desechos electrónicos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo se generan 50 millones de toneladas de desechos eléctricos por año, lo que nos enfrenta a un nuevo problema ambiental, ya que cada uno de estos aparatos tarda en degradarse miles de años. Imaginemos un celular. Su pantalla de vidrio demora 4.000 años en desaparecer. Su estructura plástica y componentes eléctricos unos 300 a 1.000 años. Y la batería unos 150 años en descomponerse. Y aunque por ahora en Ecuador solo se gestiona el 5% de residuos, cada vez más personas toman conciencia de la importancia de reciclar y reutilizar. Vermonde es una de las empresas que gestiona residuos eléctricos en Ecuador. Hasta acá llegan 50 toneladas de basura cada mes. Entre estas, computadoras, teclados, microondas, que se clasifican y destruyen de forma manual
y mecánica. En donde separamos todos sus componentes y a cada componente le encontramos uso. Es decir, las computadoras en su interior pues tienen tarjeta, tienen material ferroso, aluminio, tienen plástico, y a cada una de estas partes lo reintroducimos en la economía. En las acererías nacionales pueden encontrar pues del acero de estos componentes que sirven para hacer varillas para la construcción. Asimismo, con el plástico hacemos paneles para la construcción. Logra reciclar el 95% de los componentes. El 5% es desechado. La gestión de la basura electrónica no termina aquí. La articulación con otras empresas permite que cada uno de estos desechos tenga un nuevo uso. Desde 2023, por ejemplo, hasta acá han llegado unas 34 toneladas de controles remotos. Aquí se trituran y luego se convierten en láminas para paredes, baldosas y otros usos. También a esta otra planta en Quito llegan desechos electrónicos, 15 toneladas al mes. Nosotros tenemos procesos de separación donde obtenemos aluminio por un lado, podemos tener plásticos, podemos tener hierro, tenemos alambres de cobre. Nosotros lo procesamos, lo molemos, lo pulverizamos. Podemos recuperar el 95% del cobre. Por ahora son las empresas privadas las que más entregan la basura eléctrica para que sea gestionada sin costo. Así, todos se benefician. A cambio reciben una certificación de gestión de residuos. La idea es que en las próximas semanas se ubiquen contenedores en sitios estratégicos para que todos puedan dejar su basura. En su más reciente entrega, la revista Vistazo publica el ranking de las mayores empresas del país según sus indicadores económicos. Este trabajo periodístico cumple ya 20 años desde su primera publicación, como nos cuenta Bessie Granja. Han transcurrido 2 décadas de un esfuerzo editorial marcado por la transparencia. Así sus editores califican a uno de los trabajos periodísticos más importantes del Ecuador y que en la actualidad es una radiografía económica de las compañías privadas y públicas. Se trata de la edición especial de ranking de las 500 mayores empresas del país. En los 3 primeros puestos constan Petroecuador, Corporación La Favorita y Corporación El Rosado. En este trabajo también se incluyen las 500 siguientes compañías con mayor potencial. La publicación, que destaca los esfuerzos del sector empresarial, se ha convertido en un manual de buenas prácticas. Desde la dirección de la revista Vistazo, Patricia Estupiñán de Burbano destaca la labor de su equipo editorial, que hace 20 años se atrevió a innovar con un periodismo que recopila información, trazando un camino de éxito. Nos iniciamos con 100 empresas, en una época en que no había datos públicos de las empresas. Y entonces eso permite una visión para que todos se puedan comparar entre sí y en el público y transparente. Entonces han sido 20 años por lograr con rigurosidad la transparencia de este sector tan importante para la economía del país. En casi 400 páginas, la edición refleja la resiliencia de las compañías ecuatorianas, que durante este tiempo enfrentaron desafíos. Uno de ellos, la pandemia por la COVID-19, pero hubo otros. Y eso es lo que ha demostrado la gran empresa del Ecuador, que han hecho empresa no con el Estado, sino muchas veces a pesar del Estado. La labor periodística que se realizó durante 4 meses muestra cómo el periodo entre 2021 y 2022 fue de recuperación para las empresas, con un crecimiento en ventas de un 18%. Un panorama esperanzador para el país, que tiene expectativas de generación de empleo y de riqueza, pese a amenazas como las mafias criminales y la inestabilidad política.